Tenemos que agradecer inicialmente a la diputada provincial Claudia Balaguer. Ha tenido la gentileza de establecer esta comunicación con nosotros. Un tema relacionado con la violencia en las escuelas que lo hemos tratado ya en este programa. Arrancamos, ¿se acuerdan?, con el editorial de las armas también. La idea es, justamente con la diputada Balaguer, tratar de entender y tratar de tomar conocimiento desde el lado de la legislatura provincial, qué es lo que se puede hacer, y también creo que es importante saber qué es lo que no se puede hacer para intentar un abordaje de solución a esta problemática. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por atendernos en este sábado por la mañana. Alejandro Larriera, Carlos Piña, Diego Degano, Juan Larriera, Eduardo Mozo, Alba y Moff. Un cotolengo tenemos acá en la mesa. No, al contrario, muchísimas gracias por llamarme. Un gusto charlar con ustedes. Así que bueno, temas muy importantes por estos días en la legislatura que estamos trabajando. Como vos decías, impactó de lleno lo de San Cristóbal y lo que fue la onda expansiva, ¿no?, hacia un montón de escuelas. Si bien, por supuesto, son todas amenazas que los chicos a veces toman como bromas y que no son bromas, porque lo único que demuestran es el clima de violencia generalizado que se está generando, yo diría, en la sociedad, ¿no? Porque no hay que hablar solo de las escuelas. Las escuelas muchas veces son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y cómo un tejido social roto termina impactando en el ámbito escolar, que es el ámbito donde tendrían que estar los chicos más cuidados y más protegidos, pero sin duda no podemos construir una caja de cristal. Claudia, Carlos Piña, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vos hablabas de esta situación de la amplificación que tuvo. Hasta donde tengo información, fueron 404 casos en todos los departamentos de la provincia. ¿Cómo viene eso desde la legislatura? Y Alejandro preguntaba, ¿qué acciones han tomado desde la legislatura para tratar de controlar esta situación tan nefasta, diría yo? Sí, la verdad que muchísimos casos, se replicó en todo el país. En realidad he visto casos hasta en Chile, en Uruguay. O sea, esto de que las redes sociales llegan instantáneamente a todos lados y los videos y las plataformas fomentan que los chicos miren ese tipo de cosas, porque son parte de las publicidades que están hasta en los videojuegos. O sea, es una industria audiovisual que está fomentando la violencia en el mundo entero. Y la verdad que esto es muy preocupante, sobre todo cuando impacta en la cabeza de los más jóvenes, ¿no? De los adolescentes, que no están muchas veces preparados para discernir qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Necesita sin duda una guía del adulto, y por eso, como todos los especialistas también están hablando de la responsabilidad que tenemos los adultos en este tema, desde la legislatura, en realidad ya veníamos trabajando, ¿no? No es que a partir de lo de San Cristóbal surgieron proyectos. Sí se incorporaron algunos proyectos, por ejemplo, desarrollando en profundidad el rol de los equipos socioeducativos, la composición de los equipos socioeducativos, de los equipos de convivencia escolar que existen en el Ministerio de Educación y que sin duda tienen que tener otro rol, otra amplitud y otro recorrido territorial. Yo misma propuse duplicar en esta emergencia esos equipos, los de convivencia y los socioeducativos multidisciplinarios. Nosotros ya veníamos presentando un proyecto de ley que tuvo media sanción y que no atravesó el Senado. Lamentablemente nos suele pasar esto, que los temas de educación no los debate el Senado de la provincia de Santa Fe, que es extremadamente conservador y no toma conciencia de lo importante que es abordar la temática educativa. Nos pasó también con la ley de educación. Nosotros veníamos presentando una ley de convivencia escolar que desarrolla muy en profundidad toda la temática, propone la creación de consejos de convivencia escolar con padres, con familias,
con, por supuesto, docentes, estudiantes y asistentes escolares, que aborden esto, pero con continuidad, o sea, que haya reuniones periódicas en las escuelas donde se propongan acuerdos de convivencia, que esos acuerdos estén publicitados y haya un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de convivencia, ¿no? Porque esto no es una cuestión teórica, es una cuestión de práctica cotidiana y de cultura de la paz. Este tema del Senado, Claudia, que no presta probablemente la atención que se debiera a estas cuestiones. La interpretación es que es por algún interés, digamos, de tipo corporativo o sencillamente por desinterés en el tema y por una subvaloración de la importancia. Bueno, la verdad que hemos hecho varios análisis sobre este tema, ¿no? El Senado tiene una forma de conducirse muy particular, por ejemplo, no funcionan las comisiones. Directamente hay acuerdos parlamentarios entre los dos grandes bloques y en función de eso se definen los proyectos que se van a aprobar y los que no se van a aprobar. Y por otro lado, en su momento la ley de educación, también hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Estuvo interpelada por la propuesta de la educación sexual integral, que no era ninguna novedad santafesina, o sea, estábamos trabajando sobre una ley nacional que permitía que en las escuelas se debata la violencia de género, se debata la igualdad, se debata la no discriminación, que también son acuerdos de convivencia. Y bueno, el Senado tuvo mucho prurito, muchas presiones de algunos sectores, de algunas iglesias, y esto lo quiero destacar, no responsabilizo ningún sector religioso en particular, simplemente algunos sectores que militaron en contra de la ESI. Y en realidad hoy lo que vemos es que los chicos se están formando a través de plataformas de pornografía violenta. O sea, al dejar de lado la ESI, lo que logramos es esto. Bueno, lo recomendó el actual presidente, eso también en su momento, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, hay una decisión política sobre este tema que es tremenda. Yo no sé si tenemos conciencia de lo que está pasando, de cómo están aumentando los femicidios, de cómo están aumentando las cuestiones hasta de autolesiones de los adolescentes en función de estar inmersos en este mundo que los adultos no controlamos. O sea, reitero este concepto. Al no tener un control, al no tener una regulación, los chicos están expuestos todo el tiempo a todas estas cosas. Y creemos que están seguros en casa y no están seguros en casa porque están metidos ahí. Sí, están en un mundo que no controlamos, que no sabemos qué es lo que pasa y cómo están. Vos, Claudia, mencionabas o hiciste la mención esto de que algunas cuestiones religiosas, pero también me ha tocado ver con los chicos en edad escolar que algunas familias se oponen también al desarrollo, que no tienen que educarlos con estos, que con un discurso de que los van a transformar o les van a cambiar su sexualidad porque lo que le están diciendo. ¿Hasta dónde entra eso? ¿Lo han visto ustedes también o es una percepción particular mía? Bueno, pero eso fueron partes de campañas, Carlos. Yo te diría de campañas hasta internacionales, ¿no? Que han trabajado sobre ese tema, desvirtuando toda la conceptualización de la ESI, desvirtuando lo que se trabaja en las escuelas. Por eso nosotros decimos, son tan importantes los consejos de convivencia escolar con la participación de la familia. Porque cuando la escuela trabaja bien, transmite a los padres exactamente qué se habla en esas propuestas de ESI, qué se trabaja con los chicos, yo te aseguro que hay acuerdo y que hay un trabajo muy, pero muy interesante y muy productivo. Ahora, cuando la gente se deja llevar por campañas que desvirtúan el contenido de la ESI, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque realmente han sido campañas muy, pero muy agresivas contra todo el planteo de lo que significa la educación sexual integral.
¿Y cuál es el rol de la familia, volviendo al tema inicial ¿no? De la violencia? ¿Cuál es el rol de la familia? Pues hasta ahora hablamos de la parte educativa, se mencionó, pero no queda claro. Yo como padre de chicos en el secundario, ¿qué tengo que hacer o qué tendría que hacer para poder, no sé si controlar, porque creo que no vamos a poder controlar el celular, porque en cualquier momento agarran el celular y están, pero asesorar para evitar estos tipos de conductas extremas? Sí, bueno, primero entender de qué se trata esto, ¿no? A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, una propuesta que está teniendo la Defensoría de Niños actualmente en Santa Fe, que está dando formación a equipos territoriales para que esos equipos trabajen con las familias y con los padres. Siempre nombramos la escuela porque, digamos, es el ámbito de mayor llegada, o sea, donde podemos encontrar muchos padres es en las escuelas, lamentablemente menos en el secundario, donde más los necesitamos ahora. Entonces también hay que buscar mecanismos por fuera de lo escolar, yo diría hasta campañas y que a través de distintas instituciones se trabajen con los padres, para que primero que conozcan el problema, porque, o sea, nosotros lo estudiamos, presentamos leyes, nos interiorizamos, trabajamos con especialistas, con psicólogos, con todos los que se están interiorizando en este tema. Pero la mayoría de las familias obviamente no tienen ni idea de lo que está pasando. Entonces, acompañarlas, decirles y sugerirles un diálogo mucho más fluido con los adolescentes. Entendemos que también estamos en una situación muy particular, padres agotados por el trabajo, a veces con 2 y 3 trabajos para poder llegar a fin de mes y ni siquiera llegan, pero hay que darse el tiempo del diálogo, de la reunión en la mesa familiar y decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué te parece? Charlemos, ponernos en el lugar de ellos y tratar de tener un diálogo muy, pero muy sincero. No desde lo punitivo, como vos decías, desde prohibir, desde controlar todo el tiempo, pero sí desde la comunicación y tratar de entender por qué están ahí y por supuesto llevarles la mirada y la idea de que esto es muy pernicioso hasta para su salud mental. Hoy se está debatiendo esto, la salud mental de los adolescentes. Claudia, una pregunta por ahí no ya como legisladora, sino tu opinión personal con respecto a esto de las falsas denuncias y a esta estrategia, digamos, que no solo en la provincia de Santa Fe, en otras provincias ya se está avanzando también por este lado, de ir pecuniariamente y a veces judicialmente contra los padres, cobrando multas o exigiéndoles que los padres de un chico que hizo una falsa denuncia se haga cargo de los gastos del operativo y este tipo de cuestiones. Esto, como opinión personal, te lo consulto, ¿esto sirve o puede ser contraproducente? No, yo creo que alguna medida hay que tomar porque es verdad que en la coyuntura y en el momento en que se produce esta ola hay que tomar alguna medida que ayude a frenarla, ¿no? Que ayude a frenarla. Nosotros nos pasó en nuestro momento en el ministerio con las amenazas de bomba. Ah, recuerdo, sí, sí. Los chicos tenían que entender que no era una broma y los padres tenían que entender que no era una broma de los chicos, que esto acarreaba realmente una cantidad de gastos importantes al Estado, movilizar equipos para ver si realmente había una bomba, si realmente había un arma. Bueno, entonces yo no estoy en contra de que se tome una medida de esas características en una coyuntura de expansión del problema como el que estamos viviendo. Ahora, eso solo no alcanza para nada, no nos engañemos. Es una medida coyuntural, es una medida para frenar esta ola, pero lo que hay que hacer es trabajar la convivencia, yo te diría todos los días, en las distintas instituciones, la escuela, el club de barrio, la parroquia, lo que tengamos a mano para tener una llegada rápida a los adolescentes y a las familias con este tema.
Sí, la convivencia no está nada fácil. Yo te quería llevar a un tema que también sé que conoces, has sido decana de una de las facultades en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo ves la situación de las universidades actualmente y el incumplimiento del Ejecutivo Nacional de la ley de financiamiento? Bueno, también este mensaje o este email que le mandaron a todas las rectoras y rectores del país desde el Ministerio de Bienestar, no es Bienestar Social, ¿cómo se llama? Capital Humano, chicaneando con respecto a la apertura y garantizar el dictado de las clases con los paros. Bueno, un desastre, Carlos, realmente un desastre. Yo no sé si se toma conciencia de lo que significa de financiar las universidades, de financiar la investigación, la ciencia y la tecnología para un país. Después de esto, yo creo que va a llevar décadas, que esperemos que pase pronto, ¿no? De financiamiento. Pero igualmente va a llevar décadas recuperarnos de una situación así. Es tremendo que se nos estén yendo los investigadores más formados que tenemos, estén yendo del país. Es tremendo que los estudiantes no puedan terminar sus becas doctorales y postdoctorales. Es tremendo que los docentes estén abandonando sus cargos para dedicarse a cualquier otra cosa. O sea, ¿qué vamos a hacer para recuperar eso? Esa es mi tremenda preocupación, porque lleva muchos años formar personas para que sea un profesor universitario de calidad como el que necesitamos, una profesora que esté preparada para las distintas áreas enormes que tiene nuestra universidad pública y que es reconocida en el mundo entero. Mira, yo he tenido la experiencia personal, como muchísimos otros docentes e investigadores de la Argentina, de hacer una pasantía en el extranjero y ver lo bien que estamos preparados y cómo nos valoran. Ahora, que no nos valoren en Argentina, que no haya financiamiento para seguir formando jóvenes cuando el mundo está yendo hacia el desarrollo a través de la ciencia y la tecnología, bueno, nos va a dejar un país absolutamente subdesarrollado y con una necesidad, pero de muchos años para recuperarnos de esto. Yo creo que es uno de los problemas más angustiantes que tenemos, sinceramente. Además de la pobreza, además de la indigencia, además de la desigualdad, además de todos esos graves problemas, no tener una universidad financiada es otro de los grandes problemas que tenemos. Claudia, ¿y crees que esto es estrictamente económico, atiende al déficit cero o es una posición política? No, mirá, lo del déficit cero es un verso, es un verso. O sea, no puede haber equilibrio si no se gasta en lo que se necesita gastar, porque un Estado necesita invertir, necesita gastar en las cuestiones mínimas indispensables y que además son parte de nuestra historia y de nuestras leyes, de nuestra propia Constitución. Entonces, no hay manera de decir que esto es déficit cero. Esto es desentenderse de una Argentina con presente y con futuro desarrollado, lisa y llanamente. Es una cuestión política que incluso seguramente responde a algunos intereses. Yo no soy especialista en cuestiones internacionales, pero debe haber algunos intereses en juego muy fuertes. Sí. Y creer que la educación es una mercancía también, ¿no? Creo que tiene que ver con ese concepto de que el que puede comprarla la tiene y el que no, y en eso la educación pública como ente igualador pasa a ser un problema para la concepción esta libertaria. Sí, por supuesto, fíjate que la ley de libertad educativa, que es un proyecto, ¿no? Ahora lo último que me dijeron en un debate es que en realidad es un anteproyecto. Bueno, ya no sabemos qué es eso que escribieron, pero la verdad que es muy preocupante. Tenemos una ley de educación nacional que es muy buena y tenemos muchas leyes que se derivaron de ella desde el año 2006. Y ahora esto da por tierra con todo, porque le quita responsabilidad al Estado. El Estado sería un subsidiario para la educación.
O sea que fíjate, ¿no? Un concepto diametralmente opuesto a que el Estado debe garantizar la educación para garantizar la igualdad. Sí, lo mismo Eh, pasa con eh, las rutas cuando también se están alejando y que lo hagan los privados y que son todos arreglos entre privados. Realmente la situación y lo que decías vos, el tiempo que nos va a llevar recuperarnos. Claudia, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sé que los sábados de la mañana estás más que complicada y que hayas dispuesto de estos minutos para charlar con Autopercibidos. Muchísimas gracias y ya tendremos oportunidad de hablar otros temas en el futuro. Gracias, Claudia. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande para todos. Gracias.